Imaginemos por un momento despertar hoy y descubrir que absolutamente todas las decisiones que hemos tomado en la vida, la carrera que estudiamos, los miedos que nos paralizan en secreto, e incluso, fíjate, esa forma tan dura en la que nos hablamos al mirarnos al espejo, que todo eso no fue realmente elegido por nosotros. Claro, como si estuviera programado. Exacto. Como un software ajeno que nos instalaron en la mente cuando éramos demasiado jóvenes, demasiado pequeños para defendernos o cuestionarlo siquiera. O sea, resulta fascinante y a la vez, bueno, profundamente aterrador darse cuenta de que vivimos atados a creencias que nos limitan, que nos hacen sufrir constantemente y que simplemente hemos aceptado como nuestra personalidad, entre comillas. Totalmente. Es que lo asumimos como normal, ¿sabes? Ya, ya. Pero la promesa de nuestro análisis profundo de hoy es monumental, de verdad, porque vamos a revelar el mapa exacto, paso a paso, para romper esas cadenas mentales y alcanzar la verdadera libertad personal. Bienvenidos a Libro Guía, tu brújula para los mejores libros del mundo. Suscríbete para recibir tu dosis diaria de conocimiento. Recuerda, subimos el resumen de un nuevo libro todos los días. Y, a ver, para trazar ese mapa hacia la libertad, el material que tenemos entre manos hoy nos ofrece un paradigma completamente distinto, un enfoque que rompe los esquemas. Vamos a adentrarnos de lleno en la sabiduría ancestral de los toltecas. ¡Ostras, los toltecas! Esto viene de hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, hace miles de años, en el sur de México. Pero hay que aclarar que los toltecas no eran vistos como una religión o un grupito místico tradicional para nada. Eran conocidos literalmente como mujeres y hombres de conocimiento. O sea, eran científicos y artistas que formaron una sociedad entera dedicada a explorar prácticas psicológicas y espirituales increíblemente profundas. ¡Qué interesante! Una sociedad enfocada puramente en el conocimiento interno. Exacto. Y lo fascinante aquí, que además es el punto de partida de todo esto, es una historia fundamental de esta tradición, que es la del espejo humeante. A ver, cuenta, cuenta. Pues mira, hace unos 3000 años, un chamán tuvo una revelación enorme mientras observaba las estrellas. Descubrió que todo en la existencia, o sea, absolutamente todo, está hecho de luz. Una luz que representa la fuerza del Creador. Y que la materia física, lo que tocamos, es simplemente un espejo que refleja esa misma luz. A ver, detengámonos ahí un segundo porque la imagen es potente, la verdad. Si todo es luz y la materia, incluyéndonos a nosotros mismos, funciona como un espejo, ¿dónde entra el problema? Porque hasta ahí suena todo muy armónico y muy bonito, ¿verdad? ¿Qué es exactamente ese humo en la analogía del espejo humeante? Pues fíjate, esa es precisamente la clave de toda la filosofía tolteca. El chamán se dio cuenta de que entre espejo y espejo, es decir, entre un ser humano y otro ser humano, hay una capa de humo densa, casi impenetrable. Y ese humo es lo que los toltecas llaman el sueño, la gran ilusión humana. O sea, todo lo que nos ciega, ¿no? Claro, es todo ese conjunto caótico de falsas creencias, de prejuicios, de normas sociales rígidas y percepciones completamente distorsionadas que no nos permite ver la realidad. Ese humo es lo que nos impide reconocer que, en el fondo, todos somos exactamente la misma esencia, luz pura. Ya, entiendo. Y de hecho, este chamán se llamó a sí mismo el espejo humeante, para recordar siempre que, aunque él había logrado ver su reflejo en los demás, el humo del sueño colectivo impedía que el resto de las personas se reconocieran en él. Buah, qué profundo. Entonces, si hacemos un poco el puente entre ese concepto tan místico y nuestra vida diaria, lo que estamos diciendo es que ese humo son todas las etiquetas que nos ponemos, ¿no? Totalmente. Las etiquetas sociales. Claro, que si el estatus social, que si el nivel educativo que tienes, tu cuenta bancaria, todo eso nubla nuestra mente. Pero a ver, para entender cómo disipar y limpiar ese humo de una vez por todas, primero tenemos que entender cómo demonios llegó a instalarse ahí arriba en la cabeza. Y aquí es donde pasamos del plano esotérico a una realidad psicológica bastante cruda. Sí, aquí la cosa se pone seria. Ya te digo. Es ver cómo fuimos programados por la sociedad desde el día uno, desde que nacemos. Exactamente. Y esto nos obliga a examinar a fondo un concepto clave que es el sueño del planeta y el proceso de domesticación. Porque, a ver, cuando un ser humano nace, entra a un mundo que ya tiene sus reglas perfectamente establecidas y funcionando. Claro, nadie te pregunta cómo quieres que sea el mundo. Nadie.
No hay opción de elegir el idioma materno, ni la religión de la familia en la que caes, ni los valores morales de esa época específica. Todo ese conjunto de normas enormes es el sueño colectivo de la sociedad, el sueño del planeta. Los adultos que nos rodearon cuando éramos pequeños captaron nuestra atención y a través de la repetición constante, ¡puf!, introdujeron toda esa información en la mente. Es que es fuerte. Es literalmente como descargar un sistema operativo enorme en un ordenador nuevo sin que te pregunten jamás si aceptas los términos y condiciones, ¿sabes? Tal cual, una instalación forzosa. Simplemente te lo instalan y te dicen, pues así funciona el mundo y te aguantas. Pero lo que me vuela a la cabeza de los textos que estamos analizando es el mecanismo en sí de esa instalación. O sea, a ver, espera. Estamos diciendo que criamos a nuestros hijos amados con toda la buena intención del mundo, claro. Exactamente con el mismo método que usamos para domesticar a un perro o a un gato. Es duro escucharlo así, pero el texto es muy directo y confirma este punto sin ningún tipo de rodeos. Sí. A nivel conductual, la domesticación de un niño sigue exactamente el mismo principio que la de un animal. El clásico sistema de castigo y recompensa. Madre mía. Funciona así. A ver, si el niño hacía lo que mamá, papá o los profesores querían, se le otorgaba la etiqueta de buen comportamiento. Y claro, la recompensa era recibir atención, recibir sonrisas, afecto, abrazos. Pero, si se rompían las reglas, caía la etiqueta de mal comportamiento. Y ahí venía el castigo. Exacto. Y la consecuencia era un castigo que muchas veces, y esto es lo triste, significaba la retirada de ese afecto. Con el tiempo la mente humana desarrolla dos miedos fundamentales. El miedo visceral a ser castigados y por otro lado, el miedo profundo a no recibir la recompensa. Que si lo rascas un poco, en el fondo es el miedo a no ser amados. ¡Qué barbaridad! Y ese miedo es tan insoportable para un crío que empezamos a crear máscaras sociales, empezamos a fingir ser lo que no somos, a reprimir nuestra verdadera naturaleza, única y exclusivamente para complacer a los demás y garantizar, pues eso, que nos sigan queriendo. Claro, para sobrevivir emocionalmente. Es trágico cuando piensas así en frío. Y el resultado a largo plazo de toda esta domesticación es que terminamos escribiendo una especie de libro de la ley en nuestra propia mente. Todo lo que está escrito en ese libro interno se convierte en nuestra verdad absoluta e incuestionable. Sí, un libro sagrado que no se puede tocar. Y ojo porque ese libro de la ley no opera solo. Si observamos el panorama psicológico que todo esto crea, vemos que el autor identifica dos personajes internos que rigen nuestra mente adulta. Los famosos personajes, a ver. Por un lado está el juez interior. Esta es la voz mental implacable, durísima, que utiliza el libro de la ley para evaluar, para juzgar y castigar cualquier mínima desviación de las reglas. Juzga a los demás constantemente, pero sobre todo se juzga a uno mismo. O sea, nuestro peor crítico lo llevamos dentro. El peor de todos. Y por otro lado, claro está la víctima interior. Esta es la parte de la psique que recibe el golpe del juez, la que carga con el peso de la culpa, la vergüenza y ese pensamiento constante tan destructivo de «pobre de mí, nunca seré suficiente». Buah. Y claro, tener a un juez dictando sentencias sin parar y a una víctima llorando en tu cabeza las 24 horas del día, pues tiene que generar un ruido ensordecedor. Totalmente ensordecedor. Eso es lo que genera lo que los toltecas llaman el mitote, que en la antigua tradición maya se conoce como Maya o la gran ilusión. Es un caos absoluto en la mente, de verdad. ¿Como un mercado lleno de gente gritando? Imagínate 1000 voces hablando al mismo tiempo en tu cabeza, todas emitiendo juicios que se contradicen, quejándose y exigiendo. Ese es el humo denso del que hablábamos al principio con el chamán. Ese ruido constante es lo que nos agota emocionalmente a diario y nos impide ver la realidad con claridad. Fíjate que aquí es donde todo hace clic para mí. Porque si resulta que la gran mayoría de nuestro sufrimiento diario proviene de estos viejos acuerdos, acuerdos que firmamos sin darnos cuenta cuando éramos niños, pues la conclusión lógica es que la única forma de escapar de este infierno mental es destruir ese libro de la ley y crear acuerdos nuevos. Exactamente. Hay que reescribir el sistema. Acuerdos elegidos conscientemente y desde la madurez, claro. Y bueno, la guía principal de este capítulo es: sé impecable con tus palabras. Y te digo una cosa. Este primer acuerdo es fascinante. Porque, a ver, aunque suena tan simple como el típico consejo de piensa antes de hablar, en realidad es increíblemente profundo y, te diré, dificilísimo de dominar. Ya me imagino.
El concepto central aquí es que la palabra no es simplemente un sonido que sale de la boca o un garabato escrito en un papel para comunicarnos y ya está. En esta filosofía, la palabra es magia pura. Es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano, una fuerza creadora literal. Todo lo que somos, lo que sentimos y lo que proyectamos al mundo se manifiesta a través del lenguaje. Claro, claro. Y a mí me parece súper interesante detenernos un momento en la palabra impecable, porque solemos usarla para describir, pues no sé, un traje limpio de tintorería o un trabajo perfecto en la oficina. Pero su origen etimológico cuenta otra historia muy distinta. Exactamente. La palabra impecable proviene del latín peccatus, que significa pecado, y el prefijo im, que significa sin. O sea, ser impecable en su sentido más puro y original es actuar sin pecado. Pero a ver, creo que es vital aclarar a quienes nos escuchan que no estamos hablando del concepto de pecado en el sentido religioso tradicional, ¿verdad? Porque si no, eso nos llevaría directos de vuelta al juez interior y a la culpa, y estamos intentando salir de ahí. No, 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 en absoluto. Haces muy bien en aclararlo. En esta sabiduría tolteca, un pecado no es ofender a una deidad externa en el cielo. Un pecado es, sencillamente, cualquier cosa que haces, sientes o dices que va en contra de ti mismo. Vale, entiendo. Entonces, ser impecable con tus palabras significa no utilizar tu energía creadora contra ti. Y aquí es donde la mente nos engaña un montón, fíjate. Porque creemos que insultar a otra persona es usar la palabra contra ellos, y que nosotros salemos impunes. Pero en realidad, si lanzas un insulto, la otra persona sentirá odio hacia ti. Claro, te lo devuelve. Y ese odio regresará eventualmente para golpearte. Por lo tanto, agredir a otros con el lenguaje es, a largo plazo, ir en contra de uno mismo. De hecho, los toltecas definen este mal uso de la palabra como magia negra. Magia negra. Ostras, suena extremo, ¿eh? Casi de película de fantasía oscura. Pero claro, si analizamos la historia mundial con esta lente, vemos ejemplos aterradores de esto a nivel macro. El texto cita el caso de Hitler, que es el ejemplo por excelencia de alguien que utilizó el miedo y la palabra estructurada como magia negra de altísimo nivel. El ejemplo más claro y devastador. Es que, logró manipular la mente de una nación entera. Personas sumamente inteligentes, sembrando pequeñas semillas de miedo y odio a través de discursos diarios hasta llevar al mundo literalmente a la destrucción total. Y todo fue provocado inicialmente por el uso destructivo del lenguaje. Es escalofriante. Y aunque ese es un ejemplo a escala global tremendo, lo que nos debería preocupar de verdad es la magia negra que practicamos a diario en nuestra vida cotidiana, casi sin darnos cuenta. Totalmente. Y me encanta una analogía que rescata el material para explicar esto en el día a día, porque dice que los chismes son exactamente como un virus informático. O sea, un virus informático es solo un bloque de código escrito con la intención expresa de arruinar el funcionamiento de un sistema sano. Y el chisme funciona igual. Tal cual. Un virus mental. Alguien inserta un código malicioso en tu mente con una opinión tóxica. Piensa en esto, en plan, vas a empezar un curso en la universidad, estás súper emocionado, pero el día antes alguien se te acerca y te dice, oye, cuidado con ese profesor, es un tirano absoluto y no sabe enseñar. Ese chisme, ese maldito código entra en la mente y empieza a consumir memoria RAM. Te arruina la experiencia antes de empezar. Exacto. Arruina por completo la percepción. Entras al aula el primer día y ya miras al profesor con desconfianza, analizando y juzgando cada movimiento que hace, sin darle siquiera una oportunidad, ya lo odias. Y todo porque estás viendo la realidad a través de ese virus que alguien más te implantó. Es una analogía perfecta porque demuestra de forma muy gráfica cómo la mente se infecta. Y lo más triste de todo esto es que muchas veces lanzamos estos hechizos venenosos sin malicia ninguna, especialmente a las personas que más nos importan en el mundo. El texto comparte un detalle sobre esto que es profundamente memorable. Sí, la historia de la madre. Esa es dura. Muy dura. Relata la historia de una madre que llega a casa tras un día terrible de trabajo. Está exhausta y con un dolor de cabeza fulminante, de estos que no soportas la luz. Y su pequeña hija está en el salón saltando, jugando y cantando a todo pulmón de pura alegría. Claro, la madre, superada por el ruido y el dolor físico, pierde el control emocional por un segundo y le grita a la niña, «¡Cállate ya! Tienes una voz muy feo y me duele la cabeza». Uf, de verdad, duele solo de escucharlo. Porque claro, la niña no tiene el contexto de la situación. Exacto, ahí está la clave. La niña no tiene la capacidad cognitiva de analizar y decir, bueno, mi madre está sufriendo una migraña terrible y su reacción es solo un producto de su dolor físico. ¿Qué va?
La niña simplemente escucha a la máxima figura de autoridad en su vida dictar una sentencia firme. Y en ese mismo instante hace un nuevo acuerdo en su mente. Se lo cree, a pies juntillas. Se lo cree. Cree firmemente que su voz es fea e irritante. A partir de ese día se vuelve tímida, reprime su necesidad natural de expresarse y nunca más vuelve a cantar frente a otros. Fíjate, un solo hechizo, lanzado en un momento de frustración pura, sin una intención real de hacer daño, pero sin la impecabilidad necesaria. Y le cortó las alas, y le cambió la vida entera a esa niña. Es sobrecogedor darse cuenta del peso real de lo que decimos, de nuestras palabras. Porque, a ver, si logramos ser impecables con nuestras palabras, pues dejamos de esparcir este virus, dejamos de lanzar magia negra a los nuestros. Pero claro, al entender esto, surge un problema gigantesco y muy, muy práctico. Yo puedo comprometerme aquí y ahora a medir mis palabras. Pero ¿cómo nos protegemos de los hechizos, de los juicios y del veneno que el resto del mundo, que obviamente no ha hecho este pacto, nos lanza constantemente a la cara? Claro, esa necesidad de defensa natural es lo que nos abre la puerta directa al segundo acuerdo, que es no te tomes nada personalmente. Y a ver, lo que el autor explica aquí es uno de los conceptos más liberadores que existen para la salud mental humana. Se basa en comprender profundamente que lo que otras personas hacen, dicen o piensan sobre ti no tiene absolutamente nada que ver contigo. Cuesta creerlo, ¿eh? Cuesta, sí, pero es siempre, siempre un reflejo directo de sus propios acuerdos internos, de su propia domesticación y del estado caótico de su propio mitote. Vale. Pero aquí es donde tengo que hacer un poco de abogada del diablo. Porque en la teoría suena muy zen, muy pacífico. Pero vamos a llevarlo al extremo de la vida real, a la calle. Si yo estoy caminando por la calle, a lo mío, cuidando mis propios asuntos, y de repente un desconocido se detiene frente a mí, me mira a los ojos y me lanza el peor insulto imaginable. O peor aún, yendo al extremo violento que incluso menciona el libro. Si alguien me apunta y me dispara con un arma. Ostras, eso es personal. El arma apunta hacia mí, el insulto va hacia mí. ¿Cómo puede alguien decir que eso no es personal? Es la reacción natural que todos tenemos ante el concepto. Es lógico saltar así. Pero el autor es categórico al respecto. Ni siquiera en ese nivel extremo de agresión física o verbal es verdaderamente personal. ¿En serio? Piensa en la mecánica detrás del acto. Cuando alguien te insulta en la calle de la nada, o incluso cuando alguien comete un acto de violencia, esa persona está batallando con sus propios demonios internos. Está lidiando con sus inmensos miedos, sus frustraciones y su propio veneno emocional acumulado. Tú simplemente tuviste la mala suerte de cruzar por su campo de visión en ese momento exacto y te convertiste en el blanco más conveniente para que descargaran toda su basura emocional. O sea, estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. Exacto. Y si tú te tomas ese insulto a nivel personal, lo que haces internamente es decir, tiene razón. Te apropias del insulto, te comes su veneno voluntariamente y en ese mismo instante se convierte en tu veneno. Ya veo, entonces el error base de todos nosotros es asumir que todo en el universo gira en torno a nosotros, ¿no? Como si fuéramos el sol. Exacto. Ese fenómeno psicológico se conoce en esta filosofía como la importancia personal. Creer que somos el centro de todo es paradójicamente la máxima expresión de egoísmo humano, porque asumimos automáticamente que la otra persona está actuando por nosotros, por nuestra culpa o para nosotros, cuando en realidad actúa por sí misma, siempre. ¿Qué revelador? El texto subraya que si se logra interiorizar que nada es verdaderamente personal, uno se vuelve completamente inmune al veneno de los demás. Puedes estar caminando por el mismísimo medio del infierno, rodeado de gente hipertóxica, y nada te tocará. Es un escudo protector absoluto. Entiendo. Entonces, a ver, la regla aplica en ambas direcciones, supongo. Es decir, si alguien viene y me dice, yo qué sé, eres el ser humano más brillante y maravilloso que he conocido, pues no debería tomármelo personalmente. Y si me dicen, eres el peor desastre que ha pisado la faz de la Tierra, pues tampoco. Efectivamente, aplica para ambas. Porque ambas afirmaciones solo hablan de la película mental que esas personas están proyectando en ese momento. O sea, en su película, ellos son los directores, los guionistas y los protagonistas. Y yo solo soy un actor secundario que pasaba por ahí, al que le acaban de asignar un papel de villano o de héroe según les convenga para su trama emocional.
Es una excelente forma de visualizarlo, la de la película. Y esto plantea una pregunta psicológica muy interesante. Si sabemos a nivel racional que es su película, ¿por qué nos ofendemos tanto entonces en el día a día? Claro, ¿por qué nos duele? Pues la cruda realidad es que nos ofendemos únicamente porque en el fondo nuestro juez interno está secretamente de acuerdo con la crítica que nos lanzan. ¡Ostras! Eso escuece. Escuece mucho, nos tocan una herida que ya existía previamente. Pero si cultivas esta inmunidad del segundo acuerdo, emociones que nos desgastan profundamente, como la ira descontrolada, los celos enfermizos o la envidia, simplemente pierden su razón de ser, se quedan sin combustible y desaparecen. Ya no hay dependencia de la validación externa constante, ni terror absoluto al rechazo social. Buah, suena a una paz mental increíble. Pero hay que admitir una cosa. Y es que gran parte de esta trampa, de tomarse las cosas de forma personal, no ocurre porque la gente nos ataque directamente por la calle. Ocurre porque nosotros mismos nos armamos unas historias espectaculares en la cabeza. O sea, vemos un gesto extraño, leemos un mensaje de WhatsApp demasiado corto y ya interpretamos mal las intenciones del otro. Totalmente. Nos montamos unas películas de Oscar. Inventamos un contexto que no existe. Y fíjate que esto nos lleva como un imán directos a la siguiente regla. Así es. Eso nos introduce de lleno al tercer acuerdo. No haga suposiciones. El gran problema de la mente humana, no es solamente que hace suposiciones para rellenar los vacíos de información, porque eso es casi instintivo. El problema real y peligroso es que, una vez hecha la suposición, juraríamos ante un tribunal que es una verdad absoluta y comprobada. Nos lo creemos ciegamente. Ciegamente. Y al creer que nuestra historia inventada es un hecho real, reaccionamos emocionalmente, nos tomamos las acciones del otro de forma personal y creamos un drama colosal de la absoluta nada. Totalmente de acuerdo. Lo que este libro nos enseña para la vida real es que debemos tener el valor de hacer preguntas en lugar de suponer. Porque las suposiciones son, el asesino silencioso de las relaciones. El libro da ejemplos buenísimos sobre las relaciones de pareja que estoy segura de que todos hemos vivido o presenciado de cerca alguna vez. No, el terreno de la pareja es minado para las suposiciones. Ya te digo, suponemos que nuestra pareja nos conoce tan íntimamente que prácticamente puede leer nuestra mente. Creemos que sabe exactamente lo que queremos, lo que nos molesta, lo que pensamos, y cuando inevitablemente, porque son humanos, no hacen lo que esperábamos en secreto, pues nos indignamos, nos ofendemos profundamente y soltamos la clásica frase demoledora: es que no te lo tendría que pedir, deberías habernos sabido. Sí. Es un patrón destructivo clásico que rompe muchísimas parejas. O el otro ejemplo doloroso que expone el autor, que también es muy común. El de casarse asumiendo que ambas partes ven el matrimonio, la gestión de las finanzas o la crianza de los hijos exactamente de la misma forma, simplemente porque hay amor, sin haberlo discutido jamás con claridad antes de dar el paso. Un error de principiante, vaya. Claro, y de repente viven juntos y la convivencia es un desastre total, lleno de resentimientos ocultos, porque operaban bajo expectativas y suposiciones que eran completamente incompatibles desde el día 1. O bueno, yendo a algo mucho más banal y cotidiano, el ejemplo del centro comercial. Ah, ese es buenísimo. Vas caminando, ves a alguien muy atractivo, esa persona hace contacto visual contigo y te sonríe amablemente al pasar. Pues en cuestión de un solo segundo, la mente arranca como un motor. Ya creaste una historia de amor épica, planeaste la boda, imaginaste una vida entera juntos en las afueras, y todo basado en la ridícula suposición de que su sonrisa significa un interés romántico profundo. Cuando a lo mejor solo era cortesía o se acordó de un chiste. Exactamente. Es como si el cerebro humano le tuviera un pánico absoluto al vacío y a la incertidumbre. Ante la falta de información clara, preferimos 1000 veces inventarnos una respuesta falsa, armar un cuento de hadas o una tragedia griega, antes que quedarnos con la incomodidad terrible de no tener una respuesta. Porque claro, tener una respuesta, aunque sea una mentira que al final nos haga sufrir muchísimo, nos da una falsa y adictiva sensación de seguridad. Sí, nos hace sentir que controlamos el entorno. Nos hace sentir que tenemos el control y que entendemos perfectamente cómo funciona el mundo que nos rodea. Has dado en el clavo con la mecánica del cerebro ahí. Es que, precisamente por esa necesidad compulsiva de control, suponemos que todo el mundo ve la vida a través de nuestra propia lente. Suponemos que los demás piensan, sienten, juzgan y reaccionan exactamente igual que nosotros en cada situación.
Y el autor enfatiza muchísimo que esa es la mayor y más peligrosa suposición de todas las que podemos hacer. ¿Y cuál es la cura para todo esto? Pues mira, la cura para este veneno es mecánicamente muy simple, aunque claro, requiere mucho coraje emocional. Preguntar. Simplemente preguntar. Si hay algo que no entiendes, si una actitud te genera dudas o te duele, pregunta, hasta que todo quede absolutamente claro. Y una vez escuches la respuesta directa, ya no tienes que suponer nada más. El día que se dejan de hacer suposiciones, fíjate, las relaciones interpersonales se comunican con una limpieza y claridad increíbles. Y por defecto, la palabra se vuelve impecable. Vale, a ver, hasta aquí tenemos un sistema que parece brillante. Entender estos tres primeros acuerdos a nivel puramente intelectual es bastante fácil. O sea, la lógica es aplastante y tiene todo el sentido del mundo. Pero seamos honestos, bajar esto al barro, llevarlo a la práctica un martes por la mañana, con el estrés del trabajo, metido en el tráfico, dentro de una mente que lleva 30 o 40 años domesticada y operando con ese viejo libro de la ley, pues sinceramente parece una tarea titánica. Casi imposible, dirían muchos. Claro, porque la teoría choca brutalmente con el hábito. Entonces, ¿cómo logramos que esto se asiente de verdad? ¿Cuál es el catalizador, la chispa, que permite que todo este andamiaje funcione a largo plazo sin que nos rindamos al segundo día tirando la toalla? Pues ese motor que sostiene toda la transformación es el cuarto acuerdo, que actúa como la pura fuerza de voluntad en acción. Y es, haz siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. Y ojo, lo verdaderamente innovador e interesante de este acuerdo no es el concepto clásico de esforzarse sin más. Ah, no. No, es el reconocimiento compasivo y muy humano de que tu máximo no es una medida fija y estándar. Tu nivel máximo de rendimiento va a cambiar todos los días e incluso puede fluctuar de un momento a otro durante el mismo día. O sea que no hay que rendir al 100% todos los días de la vida. Para nada. Tu máximo será muy distinto los días en que hay buena salud, energía rebosante y claridad mental, frente a los días en los que el cuerpo está mermado por un virus, cuando hay fatiga extrema por no dormir o se atraviesa por un duelo emocional muy fuerte. Buah, pues me parece un alivio enorme escucharlo así, ¿eh? Porque desarma por completo esa cultura moderna de la productividad tóxica que tenemos hoy en día. No se trata de exigirse la perfección constante como si fuéramos máquinas que nos sienten. Exacto. El equilibrio es fundamental aquí. Porque si, en un afán perfeccionista, intentas forzarte a hacer más de lo que tu estado actual realmente permite, o sea, hacer más de tu máximo de ese momento, te vas a agotar físicamente, vas a drenar tu energía vital por completo y, paradójicamente, el resultado final de lo que hagas será de mucha menor calidad. Totalmente. Y si hacemos de menos, supongo que también hay consecuencias. Claro, si te relajas demasiado y haces menos de tu máximo, abres inmediatamente la puerta de par en par para que el viejo juez interno entre escena. Y ese juez te va a machacar sin piedad con acusaciones de pereza, generando una culpa y un arrepentimiento profundos. Hay una historia muy reveladora en la tradición budista que el texto utiliza para ilustrar este punto a la perfección. Adelante con ella. Ya sabes que me encantan estas historias porque aterrizan muchísimo los conceptos tan teóricos. Pues mira, trata sobre un hombre que, buscando desesperadamente la iluminación espiritual, llega a un templo budista y le pregunta al maestro principal, muy serio él: «Maestro, si medito 4 horas al día, todos los días sin falta, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la trascendencia?». El maestro lo mira tranquilo y le responde: «A ese ritmo tardarás unos 10 años». ¿Vale? 10 años. Y el hombre querrá hacerlo más rápido, imagino. Efectivamente, el hombre, ansioso y queriendo acelerar el proceso a toda costa, le vuelve a preguntar: «Bueno, a ver, ¿y si me esfuerzo al absoluto límite y medito 8 horas al día?». El maestro sacude la cabeza con tristeza y le advierte: «Entonces tardarás 20 años». ¡20 años! ¡El doble! El doble, porque el maestro le explica: «En el proceso de forzarte tanto, perderás por completo la alegría de vivir. Destruirás tu cuerpo por el agotamiento crónico y olvidarás el propósito real de por qué querías meditar en primer lugar». Es brillante. Es que esa historia resume perfectamente el tremendo peligro de forzar la máquina. Y, ¿sabes? Esto me conecta directamente con una analogía pop que rescata el material y que me pareció, vamos, genial. El contraste con el personaje de Forrest Gump en la película. Así, es un ejemplo estupendo. Piénsalo bien. Forrest no era un gran erudito, ni de lejos. No tenía teorías filosóficas complejas en la cabeza dándole vueltas.
Pero su secreto vital era la acción pura. Hacía siempre, absolutamente siempre, lo máximo que podía en cada maldita cosa que emprendía. Ya fuera correr cruzando el país, jugar al ping-pong como un profesional o pescar camarones en su barco. Se entregaba al 100% a la tarea. Exacto. Y la clave es que lo hacía por el puro placer inmersivo de hacerlo, anclado intensamente en el momento presente. No estaba amargado mirando el reloj de reojo, odiando la tarea y esperando desesperadamente la recompensa de que llegara el viernes por la tarde o rogando que le pagaran a fin de mes. Actuaba por puro amor a la acción en sí misma. Y ese, amiga, es el secreto definitivo de la acción consciente en la filosofía tolteca. La inacción, o la acción hecha con desgano, queja y resentimiento, es básicamente una negación de la vida misma. Hacer lo máximo que se pueda significa actuar por el amor y la satisfacción de la acción en sí misma, desapegándose por completo del resultado o la recompensa final. Claro, sin esperar nada a cambio. Y fíjate, cuando la vida se vive así, ocurre algo casi mágico a nivel cognitivo. El juez interno se queda completamente sin argumentos. Si tu mente intenta atacarte y culparte de que algo salió mal en el trabajo o en casa, tú tienes la defensa absoluta e impenetrable. Simplemente le dices a esa voz, mira, hice lo máximo que pude con las herramientas y la energía que tenía en ese preciso momento. Y ante eso, el juez enmudece. ¿No tiene que decir? No le queda espacio ni grieta por donde puede entrar el arrepentimiento o la culpa. Es un blindaje psicológico brutal. De verdad que sí. Mantener este nivel de atención en los 4 acuerdos, día tras día, es lo que nos transforma, usando un poco la terminología épica del libro, en verdaderos guerreros. Guerreros espirituales que se están preparando para la prueba final. Porque adoptar e internalizar todo esto es, en esencia, declararle una guerra frontal y sin cuartel a ese parásito mental del que hablábamos al principio, el sistema operativo que drena nuestra vitalidad diaria. Así es exactamente como lo visualizan los toltecas. Toda esa estructura mental tóxica, el juez implacable, la víctima que sufre y se queja, y el gigantesco y anticuado libro de la ley, conforman un parásito literal en la psique humana. Es un ente que se alimenta, literalmente se nutre de emociones pesadas. Del drama continuo, del miedo, del rencor y de la tristeza. Qué asco de parásito, la verdad. Totalmente. Para volver a ser verdaderamente libres. Libres como esos niños pequeños de 2 añitos que exploran el mundo, corren, se caen y ríen sin preocuparse jamás por los errores del pasado ni por la ansiedad del futuro. Para llegar a eso, hay que matar de hambre y destruir al parásito. Y para lograr esa victoria final, el autor introduce el paso más desafiante de todo el camino tolteca. A ver. Lo llaman la iniciación de los muertos, que consiste básicamente en el acto de abrazar al ángel de la muerte. Vale. Tengo que frenarte ahí un segundo porque la frase es muy, muy fuerte. Abrazar al ángel de la muerte. A ver, ¿cómo logramos aplicar un concepto como abrazar a la muerte en pleno siglo XXI sin que suene, no sé, aterrador, macabro o directamente súper deprimente? Porque la mente occidental en la que vivimos tiende a evadir ese tema a toda costa. Miramos para otro lado siempre. Es muy comprensible la reticencia, claro. Nos da terror. Pero en esta tradición, el ángel de la muerte no es esa figura de terror de las películas con la guadaña negra a la que debemos temer. Es, por el contrario, el gran maestro de la claridad absoluta. Es la fuerza que nos enseña a estar verdadera y profundamente vivos. ¿Y cómo nos enseña eso? Pues mira, para entenderlo, el texto propone un ejercicio mental que es radical. Imagina que hoy mismo, por la tarde, vas a una consulta médica. Y tras unos análisis de rutina, el doctor te sienta y te confirma de manera irrefutable que te queda exactamente 1 sola semana de vida. Frente a esa certeza absoluta e inminente de la muerte, la pregunta es, ¿qué harías con tus próximos 7 días? ¡Buah! Te cambia todo. Te lo puedo asegurar. No desperdiciarías ni un solo segundo de esa semana intentando complacer las expectativas absurdas de la sociedad. No perderías una tarde entera discutiendo por tonterías con desconocidos en redes sociales, ni le guardarías rencor a un familiar cercano por una tontería que pasó hace 5 años. El miedo paralizante al qué dirán se evaporaría instantáneamente. Totalmente. Ya no importaría nada de eso. Te dedicarías exclusivamente a ser tu versión más auténtica, a disfrutar conscientemente de cada bocado de comida, de cada rayo de sol en la cara, y a entregar amor puro a los que te rodean sin filtros. Básicamente,
La inminencia del final destruye todo el humo ese del que hablábamos de golpe y plumazo. Exactamente. Por lo tanto, abrazar al ángel de la muerte todos los días de tu vida es experimentar una especie de muerte simbólica continua. Es dejar que muera todo el peso del pasado cada noche al acostarte. Dejar que muera el parásito de las viejas creencias de una vez, para que al despertar por la mañana podamos vivir 100% anclados en el momento presente. Es precioso, la verdad. Al permitir que el pasado muera diariamente se produce lo que los toltecas ven como una verdadera resurrección de la mente. Se recupera la libertad y el gozo absoluto de la vida, pero ojo, ya no desde la inocencia vulnerable de un niño que no entiende cómo funciona el mundo, sino desde la madurez plena y la sabiduría de un guerrero que ha elegido sus propios acuerdos. Un código nuevo, ligero, eficiente y, lo más importante, escrito enteramente por ti mismo. Sí. Y si me permites hacer una síntesis final basada en la visión más profunda del texto, todo este arduo camino de desaprender y reaprender nos conduce a lo que la tradición llama el nuevo sueño. Un sueño que equivale literalmente a crear el cielo en la tierra. Lo verdaderamente revolucionario de esta idea es comprender que el paraíso terrenal, el nirvana o cualquier concepto de salvación que tengas, no es un lugar geográfico escondido o una dimensión mágica a la que uno viaja después de que el cuerpo físico deja de funcionar. Qué potente. Es, ante todo, un estado de percepción alterada. Ocurre aquí mismo, en este mismo plano físico y en este exacto segundo de tu vida. Y ocurre cuando se toma la decisión valiente y consciente de amar incondicionalmente y de ver el mundo, de una vez por todas, sin la niebla espesa y asfixiante del mitote. Al final del día, y tras todo este análisis tan profundo, la lección más dura y a la vez la más hermosa es que sufrir es una elección y ser genuinamente feliz también es una elección personal. Todo, absolutamente todo tu mundo depende de los acuerdos que decidas mantener activos en tu cabeza a partir de hoy. Buah, me quedo sin palabras. Y es que es una decisión que, como hemos visto, se tiene que renovar cada día. No vale con hacerlo una vez. Así que el desafío que nos deja este texto hoy es clarísimo. La próxima vez que veamos un reflejo en el espejo por la mañana, justo antes de empezar la jornada y salir a la calle, la gran pregunta que debemos hacernos será: ¿se va a elegir ver solamente el humo denso de las expectativas del mundo que nos rodea o se tendrá el valor inmenso de apartarlo para reconocer la luz real que siempre, siempre ha estado ahí detrás? Si este resumen te ha servido de guía, dale a me gusta y suscríbete activando la campanita para que no te pierdas nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la próxima lectura.